Bienvenidos a un nuevo episodio de audiolibros de Heraldos de Cristo. Capítulo 8. La majestad de Dios. Nuestra palabra majestad viene del latín que significa grandeza. Cuando le conferimos majestad a alguien, estamos reconociendo grandeza en su persona y haciendo reconocer nuestro respeto por ella, como por ejemplo, cuando hablamos acerca de su majestad la reina. Ahora bien, majestad es un vocablo que en la Biblia se emplea para expresar el concepto de la grandeza de Dios, nuestro Hacedor y Señor. Jehová reina, se viste de majestad. Firme es tu trono desde la antigüedad. Salmos 93, versículo 1. Yo meditaré en la hermosura de la gloria de tu majestad y en tus obras maravillosas. Salmos 145, 5. Pedro, al recordar la gloria real de Cristo en la transfiguración, dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 1:16. En Hebreos, la frase la majestad se usa dos veces con el sentido de Dios. Cristo, se nos informa, cuando ascendió, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 1, 3 y 8:1. La palabra majestad, cuando se aplica a Dios, constituye siempre una declaración de su grandeza y una invitación a la adoración. Lo mismo es cierto cuando la Biblia habla de que Dios está en las alturas y en los cielos. La idea aquí no es la de que Dios está separado de nosotros por una gran distancia espacial, sino de que está muy por encima de nosotros en grandeza y que por lo tanto es motivo de adoración. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Salmo 48:1. Jehová es Dios grande y Rey grande. Venid, adoremos y postrémonos. Salmos 95, del 3 al 6. El instinto cristiano de confiar y adorar recibe un poderoso estímulo ante el conocimiento de la grandeza de Dios. Pero se trata de conocimiento que en buena medida está ausente para muchos cristianos. Y esta es una de las razones que hacen que nuestra fe sea tan débil y nuestro culto tan flojo. Nosotros somos modernos y los hombres de esta época, si bien tienen un gran concepto del hombre mismo, tienen un concepto bastante bajo de Dios. Cuando, para no hablar del hombre de la calle, un hombre de iglesia emplea la palabra Dios, el pensamiento que le viene a la mente no es generalmente el de la majestad divina. A un libro reciente se le ha titulado Your God is too small. Tu Dios es demasiado pequeño. Es un título apropiado para la época. Hoy nos encontramos en el polo opuesto a nuestros antepasados evangélicos, en este orden, aun cuando confesemos nuestra fe con las mismas palabras que ellos. Cuando empezamos a leer a Lutero, a Edwards o a Whitefield, aun cuando nuestra doctrina pueda ser igual que la de ellos, pronto comenzaremos a darnos cuenta de que tenemos muy poco que ver con ese Dios poderoso a quien ellos conocían tan íntimamente. Hoy se pone gran énfasis en la idea de que Dios es personal, pero se expresa el concepto de tal modo que nos queda la impresión de que Dios es una persona tal como nosotros, débil, inadecuado, poco efectivo, más bien patético. Pero este no es el Dios de la Biblia. Nuestra vida individual es cosa finita. Está limitada en todas las direcciones, en el espacio, en el tiempo, en conocimiento, en poder. Pero Dios no está limitado. Él es eterno, infinito y todopoderoso. Él nos tiene en sus manos, pero nosotros jamás podremos tenerlo a Él en las nuestras. Como nosotros, Él es un ser personal, pero a diferencia de nosotros es grande. A pesar de su constante prédica sobre la realidad del interés personal
de Dios en su pueblo y sobre la mansedumbre, la ternura, la benevolencia, la paciencia y la anhelosa compasión que nos muestra la Biblia, nunca deja que perdamos de vista su majestad y su dominio ilimitado sobre sus criaturas. Como ilustración de este concepto, nos es necesario ir más allá de los capítulos iniciales del Génesis. Desde el comienzo del relato bíblico, mediante la sabiduría de la divina inspiración, se cuenta la historia de tal modo que se nos graban las doctrinas gemelas que el Dios que se nos presenta en sus páginas es tanto personal como majestuoso. En ninguna otra parte de la Biblia se expresa en términos más vividos la naturaleza personal de Dios. Dios delibera consigo mismo, hagamos. Génesis 1:26. Le trae a Adán los mismos animales, ¿por qué? Para que Adán les ponga nombre. Génesis 2:19. Se pasea en el jardín llamando a Adán. Génesis 3:8. Les hace preguntas a sus criaturas. Baja del cielo a fin de enterarse de lo que están haciendo los hombres. Génesis 11:5 y versículos 18 al 20. Lo entristece a tal punto la maldad de los seres humanos que se arrepiente de haberlos creado. Las representaciones de Dios, como las mencionadas, tienen por objeto hacernos ver que el Dios con el que tenemos que tratar no es un mero principio cósmico, impersonal e indiferente, sino una persona viviente, pensante, que siente, que es activa, que aprueba el bien, que desaprueba el mal y que está permanentemente interesada en sus criaturas. Pero no hemos de corregir de estos pasajes que el conocimiento y el poder de Dios son ilimitados o de que normalmente está ausente y por lo tanto no sabe lo que ocurre en el mundo, excepto cuando viene especialmente con el fin de investigar. Estos mismos capítulos aclaran adecuadamente esto, puesto que nos dejan ver la grandeza de Dios en forma no menos vivida que la de su gran personalidad. El Dios de Génesis es el creador que pone orden en el caos, que hace surgir la vida con el poder de la palabra, que modela a Adán con el polvo de la tierra y a Eva con la costilla de Adán, capítulos 1 y 2. Y Él es además Señor de todo lo que ha creado. Maldice la tierra y somete a la humanidad a la muerte física, modificando así el orden universal perfecto en su origen. Capítulo 3, versículo 17. Cubre la tierra con las aguas del diluvio, destruyendo así toda la vida en señal de juicio, salvo aquella que se encuentra en el arca. Capítulo 6, 8. Confunde el lenguaje humano y desparrama a los edificadores de Babel. Destruye a Sodoma y Gomorra mediante aparentemente una erupción volcánica. Con razón Abraham lo llama juez de toda la tierra. Génesis 18:25. Y adopta para él el nombre de Melquisedec, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Génesis 14, 19 al 22. Está presente en todas partes y observa todo: el crimen de Caín, la corrupción de la humanidad, la destrucción de Agar. Bien pudo Agar llamarle el Roí, o sea, el Dios que ve. Ya su hijo Ismael, Dios oye, porque efectivamente es un Dios que ve y oye, y nada se le escapa. Él mismo se ha dado el nombre de El Shaddai, o sea, Dios Todopoderoso, y todos sus actos constituyen ilustración de la omnipotencia que su nombre proclama. Le promete a Abraham y a su mujer un hijo cuando ellos ya son nonagenarios y reprende a Sara por su risa incrédula y también injustificada. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18 al 14. Además, no es solo en momentos aislados que Dios toma el control de los acontecimientos. Toda la historia está bajo su influjo.
Prueba de ello lo constituyen sus detalladas predicciones del tremendo desastre que se había propuesto elaborar para la simiente de Abraham. Génesis 12, 1 al 3, 13, del 14 al 17, 15, del 13 al 21, etc. Tal en Génesis es la majestad de Dios según el Génesis. ¿Cómo podemos formarnos una idea exacta de la grandeza de Dios? La Biblia nos indica dos pasos que debemos dar con este fin. El primero es eliminar de nuestros pensamientos sobre Dios limitaciones que puedan empequeñecerlo. El segundo es compararlo con poderes y fuerzas que nos parecen grandes. Como ejemplo de lo que comprende el primer paso, acudamos al Salmo 139, donde el salmista medita sobre la naturaleza infinita e ilimitada de la presencia, el conocimiento y el poder de Dios en relación con los hombres. El hombre dice, está siempre en la presencia de Dios. Uno puede aislarse de los demás hombres, pero es imposible esconderse del Creador. Detrás y delante me rodeaste. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera en los cielos, el cielo estrellado, o bajare hasta el infierno, es decir, el mundo de los muertos, o me fuere hasta los confines del mundo, aún así no podría escapar de la presencia de Dios. He aquí, allí tú estás. Versículo 5. Tampoco pueden las tinieblas que me esconden de la vista humana protegerme de la mirada de Dios. Versículo 11. Por otra parte, así como no hay límites a su presencia conmigo, tampoco hay límites para su conocimiento de mí. Así como jamás me deja solo, tampoco pasó desapercibido jamás. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, todos mis actos y mis movimientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos, todo lo que ocupa mi mente, y todos mis caminos te son conocidos, todos mis hábitos, planes, metas, deseos, como también toda mi vida, hasta la fecha. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dicha o pensada, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Puedo encubrir mi corazón, mi pasado y mis planes futuros de los hombres, pero de Dios nada puedo ocultar. Puedo hablar de un modo que engañe a otros hombres en cuanto a lo que realmente soy, pero nada de lo que diga o haga sirve para engañar a Dios. Él descubre todo lo que me reservo y todo lo que aparento ser. Me conoce tal como soy, mejor en realidad de lo que me merezco yo mismo. Un Dios cuya presencia y escrutinio puedo eludir sería una deidad pequeña y trivial, pero el verdadero Dios es grande y terrible, por el solo hecho de que está siempre conmigo y su vista está sobre mí constantemente. El vivir se toma pavoroso cuando se tiene conciencia de que cada momento de la vida acontece a la vista y en la compañía de un creador omnisciente. Esto, sin embargo, no es todo. Ese Dios que todo lo ve es al mismo tiempo un Dios todopoderoso, los recursos de cuyo poder ya me han sido revelados por la maravillosa complejidad de mi propio cuerpo físico, cuerpo que Él me ha dado. Enfrentando a esta realidad, las meditaciones del salmista se vuelven adoración. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Verso 14. He aquí, por consiguiente, el primer paso en la tarea de aprender la grandeza de Dios consiste en comprobar cuán ilimitada es su sabiduría, su presencia y su poder. Muchos otros pasajes de la Escritura enseñan lo mismo, especialmente Job 38:41. Los capítulos en los cuales Dios mismo toma el reconocimiento que hace Eliú de la grandeza de Dios con las palabras, en Dios hay una majestad terrible, y presenta ante Job un tremendo despliegue de su sabiduría,
y poder en la naturaleza. Le pregunta si puede igualar semejante majestad. Versículo 40 al 10. Y lo convence de que ya no puede y lo convence de que, ya que no puede, no tendría que pretender censurar a Dios por su manejo del caso, lo que está mucho más allá del entendimiento de Job mismo. Pero no podemos seguir con este tema ahora. Como ejemplo de lo que significa el segundo paso, analicemos Isaías 40, versículo 12. Aquí Dios le habla a la gente, cuyo ánimo es el que tienen muchos cristianos en la actualidad. Gente desesperanzada, acobardada, secretamente desesperada. Gente contra la que el curso de los acontecimientos se viene batiendo desde hace mucho tiempo. Gente que ha dejado de creer que la causa de Cristo puede volver a prosperar. Veamos cómo razona con ellos Dios a través de su profeta. Miren las obras que he hecho, les dice. ¿Podrían hacerlas ustedes? ¿Puede hombre alguno hacerlas? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Versículo 12. ¿Son ustedes lo suficientemente sabios como para hacer estas cosas? ¿Tienen el poder necesario? En cambio, yo sí. De otro modo, no hubiera podido hacer este mundo. He aquí vuestro Dios. Pasemos a mirar a las naciones, sigue diciendo el profeta, las grandes potencias nacionales, a cuya merced se sienten supeditadas ustedes. Asiria, Egipto, Babilonia, tan vastos con sus ejércitos y sus recursos, en comparación a los de ustedes, que les tienen temor, miedo. Pero consideran ahora la posición de Dios frente a esas poderosas fuerzas que ustedes tanto temen. He aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Versículo 15. Ustedes tiemblan ante las naciones porque son mucho más débiles que ellas, pero Dios es tanto más grande que las naciones que para Él son como nada. He aquí vuestro Dios. Luego, echemos un vistazo al mundo. Consideren su tamaño, su variedad y su complejidad. Piensen en los 3,000 millones y más de personas que lo poblan y en el enorme cielo que está por encima de él. Qué seres diminutos somos ustedes y yo en comparación con todo el planeta en que vivimos. Y, sin embargo, ¿qué es todo este portentoso planeta en comparación con Dios? Él está sentado sobre, por encima de, el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Versículo 22. El mundo nos empequeñece a todos, pero Dios empequeñece al mundo. El mundo es el estrado de sus pies, sobre él que Él está sentado inexpugnablemente. Él es más grande que el mundo y todo lo que en él hay, de manera que toda la frenética actividad de sus 3,000 millones y demás habitantes no lo afectan en mayor medida que a nosotros el ruido y los movimientos de las langostas en un día de sol. He aquí vuestro Dios. Miremos en cuarto lugar a los grandes hombres del mundo. Los gobernantes cuyas leyes y programas políticos determinan el bienestar de millones de personas, los que aspiran a gobernar al mundo, los dictadores, los creadores de imperio, hombres que tienen en sus manos el poder necesario para desencadenar una guerra global. Piensen en Sennacherib y en Nabucodonosor. Piensen en Alejandro, Napoleón
Hitler. Piensen contemporáneamente en Brezhnev, Carter y Hua Kuo-feng. ¿Suponen ustedes que son realmente estos grandes hombres quienes determinan el giro que ha de tomar el mundo? Vuelvan a pensar en esto, porque Dios es más grande que los más grandes entre ellos. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Versículo 23. Dios es como lo dice el libro de oración, el único que gobierna a los príncipes. He aquí vuestro Dios. Pero no hemos terminado aún. Miren, finalmente a las estrellas, la experiencia más universalmente impresionante que conoce el hombre es la de estar solo en una noche limpia mirando las estrellas. No hay otra cosa que nos dé una sensación semejante de distancia y lejanía. No hay una experiencia que nos haga sentir más fuertemente nuestra propia pequeñez e insignificancia. Y nosotros, que vivimos en el umbral de la era espacial, estamos en condiciones de complementar esta experiencia universal con el conocimiento científico de los factores que están involucrados. Millones de estrellas en número a billones de años luz de distancia. La mente se marea, la imaginación no puede abarcarlo todo cabalmente. Cuando intentamos imaginar las insondables profundidades del espacio exterior, nos quedamos mentalmente estupefactos y mareados. Pero, ¿qué es esto para Dios? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, las estrellas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 26. ¿Es Dios quien saca las estrellas? ¿Fue Dios quien las puso en el espacio en primer lugar? Él es su hacedor y amo. Están todas en sus manos y sujetas a su voluntad. Tal es su poder y su majestad. He aquí vuestro Dios. A continuación dejemos que Isaías aplique a nuestro caso la doctrina bíblica de la majestad de Dios, haciéndonos las tres preguntas que aquí hace un hombre de Dios a esos israelitas desilusionados y abatidos. ¿A quién pues me acompañaréis para que yo sea como él? Dice el santo, versículo 25. Nuevamente, ¿a quién pues me compararéis para que yo sea como él? Dice el santo. Versículo 25. Esta pregunta censura los conceptos errados acerca de Dios. Tus conceptos de Dios son demasiados humanos, le dijo Lutero a Erasmo. Es aquí justamente donde muchos nos descaminamos. Nuestros conceptos de Dios no son suficientemente grandes, no tenemos en cuenta la realidad de su poder y su sabiduría ilimitados, porque nosotros mismos somos ilimitados y débiles. No imaginamos que en algún aspecto Dios también lo es, y nos resulta difícil aceptar que no lo sea. Pensamos en Dios como si fuera parecido a nosotros. Rectifiquen este error, dice Dios. Aprendan a reconocer la plena majestad de su Dios incomparable y salvador. ¿Por qué dices, pues, oh Job, y hablas, oh Israel, diciendo, escondido está mi camino a Jehová, y mi causa va pasando desapercibida de mi Dios? Versículo 27. Esta pregunta censura los conceptos cerrados acerca de nosotros mismos. Dios no nos ha abandonado, así como no había abandonado a Job, jamás abandona a las personas hacia quien dirige su amor, tampoco Cristo. El buen pastor pierde jamás la huella de sus ovejas. Es tan falso como irreverente acusar a Dios de olvidar, de pasar por alto, de perder interés en la situación y las necesidades de su pueblo. Si nos hemos estado resignando a la idea de que Dios nos ha abandonado a nuestros propios recursos,
Busquemos la gracia necesaria para avergonzarnos de vosotros mismos. Tal pesimismo incrédulo deshonra profundamente a nuestro gran Dios y Salvador. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfalleceré ni se fatiga con cansancio? Esta pregunta censura nuestra lentitud en aceptar la majestad de Dios. Dios quiere sacarnos de la incredulidad, moviéndonos a la vergüenza. ¿Qué es lo que pasa? Dios pregunta, ¿se han estado imaginando que yo, el Creador, estoy viejo y cansado? ¿Nadie les ha dicho la verdad sobre mí? Muchos somos merecedores de este reproche. ¡Qué lentos somos para creer en Dios como Dios, soberano, todopoderoso, que todo lo ve! Qué poco tenemos en cuenta la majestad de Dios y Salvador Jesucristo. Lo que necesitamos es esperar a Jehová y meditar sobre su majestad hasta que estas cosas se nos graben en el corazón y encontremos que de este modo nuestras fuerzas han sido renovadas.